gracias. Quisiera invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, leímos hace un momento el pasaje de capítulo 10 y hoy estaremos estudiando una verdad del capítulo 10, del versículo 26 al versículo 33. Y quisiera animarte a prestar atención porque haremos un estudio de un principio que obtenemos de este pasaje y hoy no veremos exhaustivamente el pasaje, sino obtendremos el principio y analizaremos el principio o el tema de esta porción a lo largo de la Escritura. Así que hoy estaremos viendo esta porción y el próximo domingo también estaremos haciendo un estudio de esta misma porción, ahora sí de forma exhaustiva. Hoy estaremos hablando del temor al hombre, Así que quisiera invitarte a prestar atención y si tienes tu Biblia y si tú estás en casa, por favor, abre tu Biblia y lee junto con nosotros esta porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Voy a leer nuevamente el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, venimos delante de ti clamando y suplicando. Realmente lo hacemos porque no podemos hacer nada de valor eterno a menos que tú vengas con tu poder por medio de tu Espíritu Santo y tu Espíritu nos inunde para escuchar, limpie nuestros oídos y permita que tu palabra profundice y llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra mente, cautive pensamientos, corazón, voluntad. Por eso necesitamos y por eso suplicamos porque somos dependientes de ti, tanto para escuchar como para hablar. Hoy queremos rogarte que tú nos ayudes a entender cuán inclinado está nuestro corazón a temer al hombre. Pero también suplicamos que nos ayudes a ver cuán grande es tu amor. Y en vez de temer al hombre, que prestemos atención a nuestro corazón que debe temerte a ti y no al hombre. Háblanos, Señor. Tú sabes cuán cargados están nuestros corazones, cuán preocupados están por lo que el hombre puede hacernos, pero danos libertad por el conocimiento de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. El arma más poderosa no es la que mata a las masas, sino las que la controlan. Déjenme decirlo nuevamente. El arma más poderosa no es la que mata a las masas, sino la que las controla. Es decir, el poder no está en el aniquilar, sino en el controlar. Espero me explique con esto.
Y esto se da desde la caída del hombre. Porque cuando nosotros vemos en Génesis 3 la caída del hombre, vemos que inmediatamente Satanás usa esta arma. Y esta arma es utilizada frecuentemente en su guerra contra el plan de Dios de redimir al pueblo, de redimir a su pueblo escogido. Y esta arma tiene un nombre, se llama el temor al hombre. El temor al hombre. El temor al hombre es un arma que no aniquila, es un arma que controla. Con esta arma se ha conquistado millones de hombres y mujeres. Esta arma ha producido un daño tan profundo que no hay cálculos que puedan expresar a cabalidad todo el efecto y todo el control de esa arma. Esta arma, que se llama el temor al hombre, es el origen de muchos otros pecados. El pecado de la mentira, de la hipocresía, el pecado de la falsedad, es producto de esta arma llamada el temor al hombre. El temor al hombre nos lleva a decir mentiras cuando tú sabes que no debes decirlo y sabes que no puedes cumplir con ese compromiso. Dices algo para quedar bien porque temes al hombre. Y es que este mal con el que se ha controlado al hombre es mucho más profundo de lo que tú y yo podemos imaginar. El temor al hombre ha hecho estragos en el mundo entero. Y es lo que lleva a las guerras. Por un lado vemos que el temor al hombre produce guerras, pero por otro lado, esta arma tan profunda, que tiene efectos tan colaterales, no solamente produce guerras, en muchas ocasiones produce parálisis por el temor al hombre. Así que estamos frente a un tema que no es simplemente un pecado o una actividad superficial, es mucho más profunda. Y me parece que es por eso que el Señor Jesucristo va a hablar a estos que están siendo llamados a ser sus discípulos y que les ha mostrado cuál es el escenario en el cual van a vivir y les tiene que decir esta advertencia. Tu corazón está inclinado a temer. Porque tu corazón está inclinado a temer, no temas. Y mire cuántas veces repite esta expresión el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 33. Versículo 26. Si tú puedes abrir tu Biblia y leerlo junto conmigo, dice, así que, ¿qué dice? No les temáis. Versículo 28. Y no temáis. Versículo 31. Así que no temáis. ¿Qué es el énfasis entonces del pasaje? No temas. No temas. ¿Y no temas a qué? Precisamente a los que pueden hacerte daño al cuerpo. Y ese es el hombre. El hombre es el que puede dañarme el cuerpo. Y yo normalmente tengo un corazón que está inclinado a temer al hombre solamente. Y el llamado de Dios a esta comunidad de personas que están escuchando el Evangelio y que están recordando que el reino de Dios va a ser establecido en esta tierra y que mientras se esté estableciendo en esta tierra van a sufrir persecución, van a sufrir tormento, van a sufrir escasez, como lo vimos en los versículos del 16 en adelante. A ellos les dice, no teman al hombre. Y quisiera que tú y yo viéramos a lo largo de estos minutos esta verdad central y quiero proponerte que puedas recordar esto. Tu corazón corre hacia el temor. Y porque tu corazón corre hacia el temor, detente y refúgiate en tu Redentor. Porque tu corazón corre hacia el temor, detente y refúgiate en tu Redentor. Tú y yo tenemos un corazón
que corre vertiginosamente hacia el temor al hombre y estamos preocupados del qué dirán y qué me van a hacer y qué si me persiguen y qué si el gobierno viene y nos cierra la iglesia y qué del hombre. Pero en esos momentos tú y yo tenemos que recordar que el hombre nos va a dañar. Nadie en este mundo ha prometido que el creyente va a vivir una vida en un lecho de rosas, sino va a sufrir persecución. Y porque tu corazón corre hacia el temor, tú debes de detenerte y refugiarte ¿en quién? En tu Redentor. Así que por favor, graba eso en tu mente. Porque tu corazón corre hacia el temor, detente y refúgiate en tu Redentor. Pero para poder correr al refugio de tu Redentor, tienes que conocer lo siguiente, y quisiera que viéramos dos aspectos importantes para poder correr hacia nuestro Redentor con un corazón que continuamente corre hacia el temor. Y como dije hace un momento, no haremos un estudio exhaustivo de esta porción del versículo 26 al versículo 33 del Evangelio según San Mateo capítulo 10, sino que haremos un estudio de este temor al hombre a lo largo de las Escrituras. Así que el primer punto que quisiéramos ver para poder correr hacia el refugio de nuestro Redentor es que tú debes conocer el origen del temor y sus efectos. Si tú quieres correr al refugio de tu Redentor con un corazón que continuamente está cautivado por el temor al hombre, tú tienes que conocer el origen del temor. Y tienes que conocer sus efectos en la vida nuestra. Una de las razones por las que tememos a la gente es que ellos pueden exponernos. Ellos pueden exponernos. Y al exponernos, ellos nos pueden humillar. Cuando tú y yo tenemos temor del hombre y no somos honestos con el hombre porque nosotros tenemos temor que descubran que nosotros no podemos cumplir sus expectativas. Y eso significa que si yo no puedo cumplir sus expectativas, entonces yo no estoy al nivel que él tiene y entonces voy a ser humillado. Y ¿sabes qué? Lamentablemente yo no podré ser parte de lo que él tiene en su mente, lo que él concibe de mí, y entonces temo a eso. ¿Y de dónde surge esto? ¿Dónde inicia esto? Esta forma de pensar, ¿de dónde inicia? Quisiera llevarte, por favor, a Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Por cuestión de tiempo lo tenemos que hacer pronto. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y quisiera leerlo con la Reina Valera 360, dice, versículo 6, voy a leerlo nuevamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó? Inmediatamente después del pecado, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Y se dieron cuenta que estaban ¿qué? ¿Recuerdan qué es el temor al hombre? Ser descubiertos y a la misma vez, al ser descubiertos, tener temor a ser avergonzados y humillados. Esta es la escena de estreno, la que acabamos de leer en Génesis 3. Es el estreno del temor al hombre. Es la primera vez que aparece en la historia de la humanidad. Pudiéramos entonces ver que en este estreno encontramos la definición del temor al hombre.
los ojos del hombre fueron abiertos no solamente para ver algo, sino para verse a sí mismo. Los ojos del hombre fueron abiertos a una conciencia de la vergüenza por el pecado. Y eso es el temor al hombre. Una conciencia de la vergüenza por el pecado. Cuando tú temes al hombre es porque temes que descubran algo de ti que te avergüence. Y eso fue lo que pasó precisamente en Génesis 3. El hombre fue consciente y fue consciente de esa vergüenza porque había pecado. Es sentirse expuesto, vulnerables, con una necesidad desesperada de algo. Mire qué hicieron inmediatamente en el versículo 7. ¿Qué hicieron? Cuando se vieron avergonzados, cuando fueron conscientes de su vergüenza, corrieron inmediatamente ¿a qué? A cubrirse, a ponerse algo sobre sí, porque ahora no quieren verse descubiertos. Ahora, los ojos de ambos fueron abiertos por el pecado. El uno al otro vio la fealdad del pecado en sí mismo. Esto no quiere decir que de un momento a otro Adán y Eva cambiaron de apariencia. No se pusieron feos. Espero me explique con eso. No se deformaron. No se hicieron grotescos físicamente. No se refiere a eso. No se avergonzaron por eso. Se avergonzaron por la conciencia del pecado en ellos. Y fue por eso que de inmediato se dieron cuenta que había algo en ellos que no podía cubrirse por su propia condición. Ahora ellos tenían que correr a un refugio y encontrar algo que les tapara su vergüenza. El temor de sentirse expuesto antes de la caída no existía. Pero a partir de ese momento el temor al hombre comenzó a entrelazarse en el corazón del hombre y comenzó a producir efectos devastadores, ya que lo que fue nunca volvería a ser. Lo que un día causó gozo y deleite de caminar juntos sin vergüenza alguna, sin ninguna preocupación, ahora causa vergüenza. El caminar juntos por aquel hermoso huerto, de caminar de la mano y gozarse en la presencia de Dios y gozarse en el temor de Dios, ahora causaba vergüenza. Lo que un día fue de bendición, lo que un día fue una bendición, ahora era un recordatorio de la maldición. Y la reacción inmediata, como dijimos, fue cubrirse para mantener en oculto lo que era evidente para los ojos de Dios. Note, si usted va al versículo 7 y 8, en el versículo 8, ahora Dios les habla y les llama a ellos. Y ellos, ¿dónde están? Están escondidos y no quieren salir. Nadie les dijo nada, simplemente la conciencia de la vergüenza por el pecado les hacía ocultarse de Dios. Ellos se percataron de su desnudez y cada uno de ellos tuvo esa vergüenza por su propio pecado. Y hermanos, a raíz de eso, vemos en la historia bíblica cómo el hombre tiene una inclinación a temer al hombre. No importa qué personaje de la historia tú escojas, vas a darte cuenta que ese hombre sufrió con esta arma, con este pecado que fue el temor al hombre. ¿Recuerda usted a Abraham? En el capítulo 12, versículos del 10 al 13, encontramos que Abraham, que aún se llamaba Abraham, temió que el faraón lo asesinara por la belleza de su mujer. Y él, por temor al hombre, mintió.
haciéndole creer al faraón que no era en verdad su esposa, era su media hermana. Abraham fue el padre de una nación que lucharía con el miedo al hombre. Y hermanos, esto nos hace ver que el primer pecado trajo una consecuencia a toda la humanidad, pero también el pecado de Abraham trajo una consecuencia a toda una nación. Está mal pensar que nuestra rendición al miedo del hombre solamente te afectará a ti. No, afectará a toda tu generación. Si tú vives una vida cautivada por el temor al hombre y siempre estás mintiendo por temor al hombre, sabes, tus hijos están aprendiendo eso. Y creyendo que esa es la forma de vivir, temor al hombre. Lot, Génesis 19. El temor al hombre fue una característica de este hombre. Él no temió a Dios, él temió al hombre. ¿Recuerda? Entregó a sus propias hijas a los sodomitas por temor al hombre y no temor a Dios. Su propia esposa se convirtió en una columna de sal por amor a la ciudad, porque este hombre temió más al hombre que a Dios. Aarón, Éxodo capítulo 32, versículos del 22 al 24, ¿recuerda? Moisés allá en el monte recibiendo la ley de Jehová. Y ahí está Aarón, bajo la presión de toda una nación, diciendo, haznos a alguien a quien adorar. Y por la presión y el temor al hombre, ¿qué hizo Aarón? Construyó un becerro. Sansón cede ante las quejas de su esposa. Y luego en su respuesta, su miedo al hombre se encontró con un resultado trágico. Trágico por temor al hombre, por temor a una esposa. Saúl, Primera de Samuel 18, temor al hombre. Responde con ira, una ira celosa, cuando ve que David asciende por temor al hombre. Recordarán ustedes en el contexto inmediato del pasaje de Mateo 10 y en el Evangelio según San Mateo, a ciertos personajes que hemos estado hablando, los fariseos. Los fariseos temían la respuesta que los hombres pudieran dar a favor de Jesucristo y estuvieron dispuestos a matar a Dios mismo encarnado por temor al hombre. Así que los efectos del temor al hombre, hermanos, no son medibles con cálculos humanos. En tu propia vida no sabes cuántos efectos ha tenido el temor al hombre en mi propia vida. Por lo tanto, hermano, no estamos ante un tema que puedes pasar de soslayo. Es algo que tú debes de detenerte y decir, no puedo seguir temiendo al hombre, tengo que correr hacia el refugio de mi Redentor. Pedro, el cercano a Jesús, por temor al hombre, negó 3 veces a Jesús, como lo veremos en un momento. ¿Qué efectos tiene entonces? Ya dijimos el origen desde Génesis 3. Ya definimos el temor al hombre. Es la conciencia de la vergüenza por él. Pensé que lo iban a decir más rápido. Por el pecado. El temor al hombre es la conciencia de vergüenza por el pecado. ¿Y cuáles son los efectos? Mire, Proverbios 29, 25 es un pasaje que seguramente usted ha escuchado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre es una trampa destructiva. Ese es un efecto. Te hace creer
que estás caminando en lugares seguros, pero lo que estás haciendo es poniéndote una soga a tu propio cuello y te estás ahorcando a ti mismo. El efecto es destrucción en tu propia vida. Otro efecto es que no te permite tener una visión extendida, simplemente te permite tener una visión corta. Y precisamente el Señor Jesucristo lo dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 26 y en Lucas capítulo 12. No temáis a los que matan el cuerpo y después de esto nada pueden hacer. ¿Qué pasa si te matan? A ti como discípulo de Cristo, ¿qué pasa si te matan? Vas a la presencia eterna de tu Señor. ¿Qué pasa si te da coronavirus? ¿Qué pasa si cierran un templo? Nada, hay algo eterno. Pero el temor al hombre siempre nos está haciendo pensar, ¿y si me muero? ¿Y mis hijos? ¿Y qué va a pasar si mi esposa? ¿Y después todas mis riquezas con quién va a quedar? No sé si pensamos en eso, pero quizá por temor al hombre. El temor al hombre te hace tener una vista corta cuando te refugias en los brazos de tu Redentor. Puedes pensar en lo eterno. De decir, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez. Aún la muerte, nada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. El temor al hombre no solamente tiene un efecto de una trampa destructiva, una visión corta, sino que también minimiza la naturaleza de nuestra posición en Cristo. Por eso recitábamos Romanos 8, versículo 35. Hermano, nuestra posición en Cristo no la determina lo que el hombre opine de ti o de mí. Nada lo puede determinar. No importa si toda la iglesia pueda ser vista desde una perspectiva equivocada por el mundo de afuera. Quizá todo el mundo de afuera pueda decir, esa iglesia está yendo en contra de cultura, y sí, pero eso no determina si nosotros somos aceptados por Cristo. Él ya nos aceptó a través de su sangre preciosa. Así que 3 efectos del temor al hombre. Ahora, permítame hacer una aplicación a esto. La vergüenza y el miedo a ser expuestos en nuestro mundo es tan fácil de ver. Con la llegada de estas herramientas de comunicación, es fácil poder ver cómo nuestro corazón está inclinado al temor al hombre. Nosotros tenemos miles de amigos, ¿no? En Facebook, Twitter. Tenemos miles de amigos en Instagram. Hay una apariencia en esas redes. No hay una realidad. Sí, es cierto que nos ha acercado, pero nos ha acercado para mantener simplemente un engaño. Aunque tenemos infinitas posibilidades de relacionarnos con otros, nunca nos hemos sentido tan desconectados de las verdaderas relaciones y las verdaderas comunidades como nuestra época. ¿Y por qué? Porque nosotros controlamos el cauce de la información. No somos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que usted publicó, estoy peleando con mi esposa? O con mi esposa. ¿Pero qué subimos? No voy a decir nada. Mejor piensen ustedes, porque si no alguien puede sentir aludido. ¿Qué subimos? Apariencias, no realidades. Apariencias, no realidades. Comenzamos a construir una imagen digital que no es real.
A través de estas plataformas lo único que queremos es mantener una apariencia, pero no una realidad. ¿Por qué? Porque nos da temor el qué dirán. No somos honestos. Construimos una imagen digital de nosotros basadas en buscar la buena opinión de los demás y no en base al temor de Dios o al temor a Dios. Lo que buscamos es quién le va a dar más like a esta foto. ¿Dónde se ve más bien la imagen? No estamos pensando dónde Dios va a ser más glorificado, dónde podré evidenciar más mi pecado y más su gloria. Y espero que no salgamos de aquí diciendo, bueno, ahora voy a publicar todos los pleitos que tenga con mi esposo. No, no estoy diciendo eso. Pero, ¿sabes? Tienes que pensar más en tu realidad que en tu imagen digital. Edward Wells escribe en uno de sus libros lo siguiente que me gustaría citar. Hay una presión considerable sobre las personas para adaptarse a cada situación, para reconstruirse, para alcanzar el mundo que les rodea a fin de extraer algo significativo para sí. Un sentido de quién es el yo. El vacío, por favor, presta atención a esta frase. El vacío de la narrativa interna se oculta detrás de las apariencias superficiales. Cuando tú solamente ves hacia ti y te das cuenta de la vergüenza de tu pecado, ¿sabes qué buscas? Poner pequeñas piedras, como lo veremos, para ocultar tu realidad. Y las redes sociales hoy te han dado una pequeña piedra para ocultar tu realidad. Pero no tapan lo que en realidad eres. No lo ocultan. Por lo tanto, mi querido creyente que está sentado aquí, monitorea tu corazón cuando utilices tus redes sociales. No estamos diciendo que es pecado, no estamos diciendo porque eso no es inherentemente pecaminoso. No lo es. No lo es. Pero al igual que muchas otras cosas, puedes ser distorsionado rápidamente por tu respuesta pecaminosa hacia eso. La razón por la que lo usas. No temas. Hermano, no temas a lo que el hombre puede decir. Sé transparente. Sé transparente. No des la imagen de que todo sale bien, no. Reconoce que has fallado, que has pecado. Reconoce eso. No temas a la opinión de los demás, solamente. No temas, porque tu corazón corre hacia el temor. Detente y refúgiate en tu Redentor. Refúgiate en tu Redentor. Y quisiera llamar tu atención ahora al segundo punto. Pero antes de llegar a ese segundo punto, quisiera que juntos leyéramos Jeremías 17, versículos del 5 al 9. Jeremías 17, versículos del 5 al 9. Si tú puedes abrir tu Biblia, por favor. Dice así, Jeremías 17 del 5 al 9. Así ha dicho Jehová. ¿Puede leerlo junto conmigo? Así ha dicho Jehová. Maldito el varón.
Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierras despobladas y saladas. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Porque tu corazón corre hacia el temor, detente y refúgiate en tu Redentor. Refúgiate en el temor de tu Redentor. Hermano, hemos visto la descripción del temor al hombre. Y precisamente porque el temor al hombre es maldecido por Dios, tú y yo no podemos mantenernos con una actitud y con un pecado del temor al hombre, sino que tenemos que refugiarnos en el temor del Redentor. A ver, pero entonces, ¿el temor es bueno o es malo? El temor a Dios es lo mejor. ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es reconocerle porque Él es digno de nuestro temor y nuestra adoración total. Es reconocer lo que Él es. Lo que Él es. Y cuando tú reconoces lo que Él es, entonces reconoces que Él es digno de que tú le temas. Y no es un temor terrorífico, es un temor reverente. Es un reconocimiento de quién es Él. Calvino dijo, nadie investiga quién es el hombre sin reconocer quién es Dios. Cuando tú investigas y te das cuenta de quién eres, cuando tú te das cuenta de tu pecado, la primer voz que escuchó la mujer y el hombre en Génesis capítulo 3, versículo 8 fue la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Porque cuando tú te das cuenta quién eres, entonces ves la santidad gloriosa de Dios. Y porque tú ves la santidad gloriosa de Dios, te das cuenta que Él es digno de todo temor y de una adoración total. Y cuando me refiero a adoración total, me refiero a una vida rendida en obediencia a Él. No estoy hablando de expresar cantos, estoy hablando de vivir una vida continuamente sometida a su voluntad. Pueden apuntar los siguientes pasajes, por favor, y léanlo en casa. Pero Salmo 115, y vamos a leer el Salmo 115, pero vamos a buscar el Salmo 115, versículos 11 y versículo 13, pero también en casa, por favor, te animo a buscar Salmo 111, versículo 10 y Salmo 118. Pero en Salmo 115, por favor, vayamos ahí, al Salmo 115. Y vean aquí cómo el temor de Dios es el mayor beneficio para ti y para mí como creyentes. Salmo 115, versículos 11. Los que teméis a Jehová, ¿qué? Confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Por favor, teman, porque lo mejor que te puede pasar no es temer al hombre, es temer a Jehová, porque Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, para que no te maten. No, Él es tu escudo delante de tu Padre, como lo veremos en un momento. Versículo 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Capítulo 118, versículo 4. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia.
Hermano, por lo tanto, el llamado de Dios es que tú, en medio de un corazón que está inclinado a temer al hombre, no le escuches, sino que te detengas y corras al refugio seguro que es los brazos de tu Redentor. Él te llama y te dice, lo mejor que te puede pasar es que tú me temas. ¿Y cómo es que tú puedes temerle? ¿Cómo me refugio en el temor de mi Redentor? Y quisiera responder a esta pregunta explicando lo siguiente. Nadie corre a un lugar que no conoce. Nadie corre a un lugar que no conoce. Nadie confía en una persona que desconoce. Si en verdad quieres huir del temor al hombre y refugiarte en los brazos de tu Redentor, necesitas conocer a tu Redentor. Y espero que eso sea claro en tu mente. Y conocer a tu Redentor no se da de vez en cuando. El conocimiento de tu Redentor es un conocimiento continuo, significativo y creciente. La libertad del temor al hombre. Por lo tanto, la libertad del temor al hombre está en el conocimiento del verdadero Dios. Si tú quieres ser libre de esa esclavitud, de ese músculo que te oprime, ¿sabes cuál es el recurso que Dios te ha dado para que tú seas libre del temor al hombre? El conocimiento de Él. El que tú puedas extasiarte con sus virtudes, con su santidad, con su gloria, y que tú puedas ver a un Dios soberano que está controlando el universo y que no hay nada que se escape de sus manos, y tú dices, ¡wow! Este es el Dios en quien yo creo. ¿Por qué de temer a lo que me pueda hacer el hombre? Sí, Dios puso a esta esposa, a ese esposo, a este hijo, a esta hija para santificarme. Así que yo bendigo el nombre de Dios por esta situación. Sí, Dios me permitió pasar por esta enfermedad y aunque me duele y me siento mal, ¿sabes qué? Glorifico el nombre de Dios y no temo. Es tan interesante ver cómo he escuchado testimonios de personas que les da temor decir si están enfermos o no. Porque ¿qué van a decir? Hermano, Dios te dio esa enfermedad, no fue el producto de la casualidad. Dios te mandó ese agente para santificarte a ti. Y no temas a lo que el hombre puede decir. No temas. Gózate en que Dios ha sido bueno en transformarte a través de un virus para su gloria. Y esa es la condición de nuestro corazón. Por lo tanto, para crecer en el conocimiento de Dios Santo, debemos considerar lo hermoso y atractivo de Él. ¿Y dónde encontramos lo hermoso y atractivo de Él? En Génesis, capítulo 3. Volvamos a Génesis, capítulo 3. En Génesis, capítulo 3. Mire. Versículo 15 y 16. Y pondré enemistad entre ti, esta es la maldición que Jehová le da a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿Quién decidió pecar? El hombre. El hombre fue quien decidió desnudarse. ¿Y quién decidió cubrir a ese hombre que estaba desnudo? El Redentor. Y esto es hermoso. Porque sí, tú y yo somos los que nos hemos desnudado, somos los que hemos pecado y cuando nos damos cuenta de nuestro pecado nos avergonzamos. Pero ¿sabes? En Génesis 3, cuando surge el primer pecado,
surge la promesa de la redención. Y allí Dios le dice, sabes, sí, tú has pecado, pero sabes, hago el primer sacrificio para ponerte vestidos, no tus vestidos, sino mis vestidos, que son sombra del vestido de justicia que yo te daré cuando Jesucristo sea sacrificado en esa cruz. Hermanos, cuando tratamos de cubrirnos y protegernos con nuestras propias justicias, con nuestros propios vestidos, es como intentar cubrirme con una roca como esta. Yo puedo intentar o puedo pensar que seré cubierto con una roca como esta. Pero es un engaño de mi corazón. Yo puedo creer que puede cubrir un pecado de mí. Y esto es lo que yo hago, intentar cubrirme con mis propios recursos. Intentar la apariencia que soy bueno, mira mi justicia, esto es lo que yo hago, mira cuánto valgo por lo que yo puedo hacer o decir, justicias temporales, pasajeras. No tengo poder para cubrirme, pero hay alguien que ha traído una roca, un Everest frente a mí, en el que yo puedo cubrirme realmente. Y ese Everest tiene un nombre llamado Cristo. ¿Ves esa roca? Ese Everest. Ese es Cristo, que puedes tú refugiarte en Él y sabes, te va a cubrir completamente. No temas a lo que el hombre pueda decir cuando estás cubierto por la roca que es Cristo. Oh, mi querida iglesia, medita en la justicia y redención provista por medio de Cristo. Esto te libera de vivir la vida por abajo de, tratando de cubrirte, que nadie vea lo que tú eres en realidad. No, te libera de ser transparente y decir, sí, he pecado, he fallado, y sabes, necesito de ti para que me ayudes en mi restauración, porque fallo continuamente. Puedes caminar conmigo. Porque no soy lo que tú piensas que yo soy. Quiero decirte que no soy lo que tú piensas que yo soy. Yo soy mucho peor de lo que tú te imaginas. Pero necesito caminar contigo. Y necesitamos cubrirnos con la justicia de Cristo. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, ¿no habías caminado con Jesús? ¿No habías visto los milagros de Jesús? ¿Por qué le negaste 3 veces? Ni siquiera estaba en riesgo tu vida. Una muchacha te estaba preguntando si tú estabas con él y tú inmediatamente dijiste, no lo conozco. No conozco a Jesús, dice mi hijo en una historia. Y 3 veces niega a Jesús. 3 veces niega a Jesús. Pero en Hechos nosotros encontramos a otro Pedro proclamando a Jesucristo. ¿Qué fue lo que vio? Vio la cruz de Cristo. Y en esa cruz contempló lo hermoso de Cristo y dijo, esa es la justicia que yo necesito. No tengo nada con que cubrirme, necesito la justicia de Él. Por lo tanto, hermano, quisiera pedirte que me acompañaras a leer 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 13 y 15.
Mire este hombre que negó 3 veces a Jesús. Ahora, ¿qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¡Qué contraste! ¿No era aquel que temía a la opinión? Sí. Pero cuando él consideró y contempló la gloria de su Redentor, entonces él dijo, no le temo a nada, sino me gozo aún en las tribulaciones. Quiera Dios que usted y yo podamos hacer esta oración. ¿Qué va a aparecer? No sé si se alcance a leer. Pero yo quiero animarte a que la escuches. Si no la lees, y que sea nuestra oración. Señor, enséñanos a temerte. Tu gracia no siempre nos asombra. Somos muy lentos para odiar nuestro pecado. Estamos más preocupados por lo que los demás piensan de nuestra apariencia que por la obediencia reverente a ti. Deseamos deleitarnos en el temor. Queremos atesorarlo y pasarlo a la siguiente generación. Hermanos, si tú estás controlado por temor al hombre, eso es lo que estás pasando a la siguiente generación. Pero si tú y yo estamos controlados por el temor a Dios, es lo que estamos pasando a la siguiente generación. Detente, porque tu corazón corre hacia el temor. Detente y refúgiate en él, en los brazos de tu Redentor. Oremos, Señor. Clamamos que esta oración sea una oración que fluye de nuestro corazón. Tú sabes cuán fácil es para nosotros temer al hombre. Estamos tan acostumbrados a estar pensando qué van a pensar, qué van a decir, cómo me veo. Y nos olvidamos de temerte a ti. Pero hoy venimos delante de ti para decirte, ayúdanos, socórrenos, transforma nuestra forma de pensar, de ver, esta cosmovisión de estar pensando más en los demás que en ti. Y esto se debe a que no te conocemos tanto, porque si en verdad te conociéramos más y más y profundizáramos en la belleza de tu evangelio, en verdad allí encontraríamos la libertad del temor. Y hoy quiero pedirte que tu iglesia pueda comprometerse a buscarte, a enamorarse de la belleza tuya, de tu evangelio, de ver tu justicia que ya ha sido imputada a nuestro favor y que nos gocemos en eso y desechemos esas ráfagas de pensamiento que nos asedian diciéndonos, pero ¿qué va a pensar? ¿Qué van a decir? Mira, tus amigos no se visten de esa forma, mira a tus amigas, eso no está de moda o eso está anticuado. Señor, líbranos de pensar de esa forma. Ayúdanos a poner nuestra atención en ti, en temerte a ti. Y que tanto padres como hijos, esposos como esposas, líderes como liderados, gobierno como gobernados, grandes y pequeños, podamos reconocer que necesitamos temerte a ti y no al hombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Cantemos, hermanos.